6 meses después de que su esposa se fuera con el acuerdo prenupcial que ella misma había redactado, Marshall O'Hare estaba sentado en un banco del Marcus Garvey Park con apenas $3,200 en el bolsillo y ningún lugar a donde ir. Una mujer empujando un carrito de comida se detuvo frente a él. Dijo su nombre. Marshall no la reconoció. Ella no esperaba que lo hiciera. Pero la comida que estaba a punto de servirle desmantelaría un fraude de $400 millones y reconstruiría todo lo que Marshall había perdido. Comenzando por lo único que el dinero jamás le había comprado. Ella lo había estado buscando sin saber que lo buscaba. El carrito olía a aceite caliente, a cebollas caramelizándose sobre hierro fundido, y a algo más, algo sin nombre, algo que se sentía como la cocina donde uno creció. La última vez que esta mujer había visto a este hombre, él tenía $2,100 millones y una esposa del brazo. Ahora estaba sentado en un banco en Harlem. Con nada. Marshall O'Hare llevaba 19 días sentado en el tercer banco desde la entrada norte del Marcus Garvey Park en Harlem. Siempre el mismo banco, siempre a las 4 de la tarde, cuando la luz cruzaba los árboles en un ángulo que hacía que todo en el camino pareciera estar tratando de irse. Tenía 56 años. Llevaba puesto un traje gris oscuro que había costado $420 cuando lo compró. La chaqueta llevaba semanas sin planchar. El cuello estaba blando. La camisa de adentro estaba limpia, pero arrugada de esa manera que pasa cuando lavas algo en un lavamanos y lo cuelgas en una perilla de puerta para que seque. Sus zapatos eran de cuero italiano. El tacón izquierdo estaba desgastado en el borde de afuera por la manera en que Marshall caminaba. No se había afeitado en 2 semanas. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. No leía. No miraba un teléfono. Miraba el camino frente a él. De la manera en que uno mira las cosas cuando en realidad no las está viendo. El carrito de comida llegó desde la entrada sur. Avanzaba despacio. Una de las ruedas jalaba hacia la izquierda y la mujer que lo empujaba tenía que ajustar el agarre cada pocos pasos. El carrito era de acero y blanco, con un letrero escrito a mano en el costado. Pollo frito, arroz y frijoles. Té dulce. Las letras estaban pintadas en rojo por alguien que se había tomado su tiempo con cada una de ellas. La mujer que empujaba el carrito era Naen Teodow. Tenía 44 años. Llevaba un delantal blanco sobre una camisa oscura y el cabello recogido con una tela color cayena. Llevaba 3 años vendiendo comida en ese parque. Conocía a los habituales. Conocía a los que se sentaban en los bancos. Conocía a los que tenían dinero y a los que no y alimentaba a ambos, porque eso era lo que había hecho su abuela. Y eso era lo que Naen iba a seguir haciendo. Naen vio al hombre en el tercer banco y aminoró el paso. No se detuvo de inmediato. Lo observó. Miró sus manos. Miró el traje. Miró su rostro. Se quedó quieta por un momento, con ambas manos en el manubrio del carrito, sin moverse. Conocía ese rostro. Lo había visto una vez, 10 años atrás, en una acera de Nueva Orleans, en un día en que ella tenía $40 y una hija que no había comido desde la mañana anterior. Había visto ese rostro salir de un auto negro y caminar hacia su mesita plegable, pedir un plato de comida y comerlo de pie en la orilla de la acera, como si fuera lo mejor que había probado en años. Naen dijo el nombre de Marshall. Sin gritar, sin pregunta. Lo dijo de la manera en que uno pronuncia una palabra que ha cargado por mucho tiempo y por fin tiene una razón para dejar ir. Marshall levantó la vista. No la reconoció. Ella no lo esperaba. Naen había sido una comida en una acera en una tarde de hacía una década. Marshall había sido el hombre que cambió su vida con una nota escrita a mano y $14,000. Marshall nunca pidió que le devolvieran nada. Naen sacó un recipiente del carrito. Pollo frito, arroz, frijoles. Lo puso en el banco junto a él. No lo explicó. No dijo nada más. Lo dejó ahí y se quedó parada. Marshall miró el recipiente. No lo abrió. Se quedó con él al lado de la manera en que uno se queda con algo cuando no está seguro de merecer. La última vez que Naen le había cocinado a Marshall O'Hare fue 10 años atrás en una acera de Nueva Orleans, cuando ella tenía $40 y una hija que no había comido desde la mañana anterior. Naen no lo olvidó.
Había pasado 10 años sin olvidarlo. Marshall O'Hare creció en un apartamento de 2 habitaciones en Holly Street en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Su padre, Eugene O'Hare, había llegado de Ghana en 1971 con un certificado técnico en plomería y $600 en una bolsa de tela que su madre había cosido en el forro de su maleta. Eugene consiguió trabajo en 2 semanas. Y nunca dejó de trabajar. La madre de Marshall murió cuando él tenía 9 años. Una neumonía que comenzó como una tos que ella decía que no era nada, y que en 11 días se convirtió en algo que le llenó los pulmones. Eugene no volvió a casarse. No aflojó el ritmo. Trabajaba 14 horas al día arreglando tuberías, inodoros y calderas en edificios de todo Brooklyn, y llegaba a casa cada noche a preparar la cena y revisar las tareas de Marshall en la mesa de la cocina, todavía con grasa de tubería bajo las uñas. La mesa de la cocina era donde todo lo importante sucedía en ese apartamento. Ahí fue donde Eugene le habló a Marshall de Ghana. Ahí fue donde le explicó cómo funcionaba el dinero. Ahí fue donde le mostraba los talones de pago y las facturas, uno al lado del otro, todos los meses, y le decía, esto es lo que entra, esto es lo que sale, y la diferencia es lo que te mantiene vivo. Marshall aprendió a leer un balance financiero antes de aprender a manejar. Fue a City College. Finanzas. Se graduó sin deudas porque Eugene había depositado $40 al mes en una cuenta de ahorros durante 18 años sin faltar una sola vez. $40 al mes. Marshall hizo el cálculo después. Su padre había renunciado al café y al almuerzo durante 18 años para que ese número funcionara. Nunca se lo dijo. Marshall encontró los comprobantes de depósito en un cajón después de que Eugene sufrió un derrame cerebral a los 71 años. Marshall comenzó en bienes raíces comerciales. Negocios pequeños. Un dúplex en Crown Heights. Un edificio de 4 unidades en East New York. Marshall entendía algo que la mayoría de los desarrolladores de su edad no entendía. Había dinero en la vivienda asequible. No el tipo de dinero que sale en las portadas de las revistas, sino el tipo que crece despacio y dura. Aprendió el sistema de créditos fiscales. El gobierno federal ofrecía créditos a los desarrolladores que construían vivienda para inquilinos de bajos ingresos. Los créditos valían más que la renta. Un desarrollador podía construir 200 unidades, cobrar rentas que las familias trabajadoras pudieran pagar, y obtener un rendimiento a través de los créditos que los bancos e inversores compraban. No era caridad. Era un modelo de negocios que servía a personas que necesitaban ser servidas. Marshall se lo explicó una vez a su padre durante la cena. Eugene escuchó con atención. Luego dijo lo único que dijo alguna vez sobre el negocio de Marshall. Entonces ganas dinero construyendo casas que la gente puede pagar. Marshall dijo sí. Eugene asintió. Eso es lo único tipo de construcción que vale la pena hacer. Marshall construyó O'Hare Capital Partners desde una oficina de un solo cuarto en Fulton Street, en Bed-Stuy. Una asistente. Una línea telefónica. A lo largo de 22 años lo convirtió en uno de los desarrolladores de vivienda asequible más grandes del noreste de los Estados Unidos. 4,000 unidades en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. Su nombre apareció 2 veces en el Wall Street Journal. Su rostro, 3 veces en Black Enterprise. Se sentó en juntas directivas. Dio discursos. Contrató personas de los mismos barrios donde su padre había arreglado tuberías. Marshall se casó con Simone Reeves cuando tenía 33 años. Ella tenía 29 y era abogada corporativa en un despacho de Park Avenue. Era inteligente y precisa, y hablaba de la ambición de la misma manera en que el padre de Marshall hablaba del trabajo, como si no fuera opcional, como si fuera lo que uno hacía porque la alternativa era inaceptable. Marshall la admiraba porque le recordaba a sí mismo. Decidido, con visión clara, sin conformarse con menos. Se casaron en una ceremonia pequeña en Fort Greene Park. Eugene estaba ahí. Le dio la mano a Simone, dijo bienvenida a la familia, y se fue temprano. Porque tenía trabajo en Flatbush a las 6 de la mañana. Marshall no supo distinguir entre alguien que admiraba lo que había construido y alguien que admiraba lo que valía. Para cuando entendió la diferencia, ya le había costado todo.
10 años antes de que Marshall se sentara en ese banco de Harlem, Nain Theodau estaba parada en una acera de la avenida Ursulines, en el barrio Tremé de Nueva Orleans, con una mesa plegable, una estufa de 2 quemadores, un sartén de hierro fundido y una receta que su abuela había escrito en el reverso de un boletín de iglesia. Tenía 34 años. Su hija Jolene tenía 6. Jolene estaba sentada en una silla plegable detrás de la mesa con un libro para colorear y un vaso de agua que había sido su almuerzo, porque esa mañana no había otra cosa. Nain tenía $40 en el bolsillo del delantal. Había gastado 31 de ellos en muslos de pollo, aceite, harina y condimentos. Le quedaban $9. Si vendía suficientes platos para cubrir los insumos del día siguiente, podría seguir. Si no, tendría que buscar otra salida. Y no tenía otra salida. El pollo casi estaba listo. El aceite estaba a la temperatura correcta. Nain podía saberlo por el sonido. Su abuela le había enseñado que no necesitas termómetro. ¿Escuchas? Cuando el aceite deja de hablar y empieza a susurrar, está listo. Le quedaban 6 platos cuando llegó el auto negro. Era un Lincoln Town Car limpio. Del tipo de limpieza que significa que alguien más lo lava. Un hombre salió del vehículo. Alto. Traje oscuro. Parecía estar entre reuniones. Se paró en la acera, miró la mesa, el letrero escrito a mano y el sartén, y no se movió por un momento. Luego se acercó. Pidió un plato. $8. Nain lo sirvió en un recipiente de espuma con un tenedor de plástico y una servilleta. El hombre se quedó ahí mismo en la orilla de la acera y lo abrió y comió. No se sentó. No se alejó. Comió de pie, a 3 pies del sartén, sin decir nada hasta que llevaba la mitad del plato. ¿Quién te enseñó esto?, dijo. Mi abuela, respondió Nain. Todavía cocina. Falleció hace 4 años. El hombre asintió. Terminó el plato. Miró la mesa. Miró el sartén. Miró a Jolene en la silla plegable detrás de la mesa con su libro de colorear. Metió la mano en el saco y puso $200 sobre la mesa. Nain miró el dinero. Es demasiado, dijo. No es suficiente, dijo él. Nain empujó el dinero de regreso hacia el hombre. El hombre puso la mano plana sobre los billetes y la miró fijo. Sin sonreír, sin actuar, solo mirándola de la manera en que uno mira a alguien cuando trata de decir algo que no cabe en palabras. El hombre retiró la mano del dinero y volvió al auto. No dio su nombre. No tomó recibo. Se subió al auto, el auto se fue, y Nain se quedó parada con $200 sobre una mesa plegable en la avenida Ursulines, con su hija detrás de ella y el aceite todavía susurrando en el sartén. 3 días después, llamó un abogado. Marshall Oay había pagado 6 meses de renta por un puesto fijo en el French Market del barrio francés. También había dejado un depósito por equipo de cocina comercial, una mesa de preparación, una freidora, una campana de ventilación. Costo total cubierto, $14,000. Sin condiciones, sin contrato, sin términos de pago. Había una nota escrita a mano en papel simple. El abogado se la leyó por teléfono. La comida valía más de lo que pagué. Esto es el resto. Nain no tenía su número. No tenía su dirección. Tenía una nota y un puesto en el mercado y un equipo que no habría podido costear en 5 años de ahorro. Guardó la nota. La dobló en un cuadrado y la metió dentro de la receta que su abuela había escrito en el reverso de ese boletín de iglesia. Cargó ambas durante 10 años. Nain nunca volvió a ver a Marshall Oay. No sabía dónde vivía. No sabía el nombre de su empresa. Tenía un rostro, una voz, una frase escrita a mano y 10 años de recordar lo que se siente cuando alguien cree que tu comida vale más de lo que pagó. No lo olvidó. Construyó todo lo que vino después sobre la base de no olvidar. Vernon Ashford se unió a Oay Capital Partners en 2012 como director financiero. Tenía 42 años. Había pasado 15 años en finanzas de bienes raíces comerciales y entendía las estructuras de capital de la manera en que un cerrajero entiende las puertas. Cada cerradura tenía un mecanismo. Cada mecanismo tenía una debilidad. Vernon había construido su carrera sobre saber dónde estaba la debilidad.
Marshall lo contrató porque la empresa había crecido más de lo que Marshall podía manejar solo. 4,000 unidades de vivienda, 380 millones de dólares en activos bajo gestión, asignaciones de créditos fiscales federales, requisitos de cumplimiento estatal, relaciones bancarias en 4 estados. Marshall necesitaba a alguien que manejara los números mientras él se encargaba de los edificios, de las personas y de las comunidades a las que esos edificios servían. Vernon manejó los números. Los manejó con cuidado. Los manejó de maneras que Marshall no veía nunca. Todo comenzó en 2018. Vernon empezó a desviar capital de desarrollo desde proyectos de vivienda asequible hacia desarrollos de condominios de lujo en Manhattan y el condado de Westchester. No le dijo a Marshall. No necesitaba hacerlo. La estructura corporativa le daba al director financiero autoridad sobre la asignación de fondos dentro de las categorías de proyectos aprobadas. Vernon creó nuevas categorías de proyectos. Él mismo las aprobó. Presentó la documentación con nombres que sonaban como el trabajo de vivienda asequible que Marshall siempre había hecho. Harlem Gateway, East River Cabins, nombres que sugerían comunidad. Los proyectos detrás de esos nombres eran condominios de $2 millones para personas que nunca habían pisado los barrios de los que provenían esos nombres. Vernon usó las líneas de crédito de OI Capital para financiar estos desarrollos. Obtuvo préstamos bancarios usando un portafolio existente de la empresa como garantía. Y enterradas dentro de los convenios de préstamos había cláusulas de garantía personal que ataban el nombre de Marshall y sus activos personales a esas deudas. Marshall firmó los informes anuales. Leyó los resúmenes que Vernon preparaba. No leyó los convenios. No leyó las cláusulas de garantía. Confiaba en su director financiero. Eso es lo que haces cuando alguien ha manejado tu dinero durante 10 años y cada número siempre ha sido correcto. Cuando el mercado de lujo se tensó en 2023, los condominios no se vendieron. Los préstamos vencieron. Los bancos ejecutaron las garantías. Los activos personales de Marshall, la casa en Greenwich, Connecticut, las cuentas de inversión, el fondo de retiro, todo era garantía de una deuda que Marshall no sabía que cargaba. Vernon había transferido sus propios activos al nombre de su esposa 2 años antes de que el mercado girara. Su exposición era cero. La exposición de Marshall era todo. Los abogados se lo explicaron a Marshall en una sala de conferencias un martes por la tarde. Usaron palabras como exposición apalancada y responsabilidad por garantía personal y CEO garantía cruzada. Lo que querían decir era que Vernon había usado el nombre de Marshall para pedir préstamos que Marshall no sabía que existían, para proyectos que Marshall jamás había aprobado. Y que ahora cada dólar que Marshall había ganado en su vida se lo debía a bancos a los que no les importaba cómo había sucedido. Marshall perdió OI Capital Partners. Perdió la casa en Greenwich. Perdió las cuentas de inversión. Perdió el fondo de retiro. Perdió 22 años construyendo algo que se suponía debía servir a comunidades, y descubrió que había sido vaciado por dentro por un hombre que entendía los mecanismos y las debilidades, y que había encontrado ambas en la confianza de Marshall. Simone presentó el divorcio 11 días después de que la empresa colapsara. No le preguntó a Marshall cómo estaba. No preguntó qué había pasado. Llamó a su abogado de divorcios antes de llamar a su marido. El acuerdo prenupcial que ella misma había redactado 18 años atrás protegía todo lo que ella había traído al matrimonio y todo lo que había ganado de forma independiente. Simone había escrito ese documento cuando estaban enamorados. Lo había escrito como abogada, no como esposa. La diferencia quedó clara la mañana en que le entregó los papeles. Dorian Oay, 24 años, MBA de Columbia, llamó a su madre primero. No llamó a su padre. Simone controlaba el fideicomiso educativo que había creado para Dorian cuando tenía 3 años. El fideicomiso tenía 1.8 millones de dólares. Dorian entendía dónde estaba el dinero. Eligió en consecuencia. No llamó a su padre durante 4 meses. Marshall salió de la casa de Greenwich con una maleta. Un auto rentado. $3,200 en una cuenta corriente personal que la reestructuración de Vernon había pasado por alto porque era demasiado pequeña para notar. Todo lo demás había desaparecido. La empresa, la casa, las cuentas, la esposa, el hijo, el nombre que alguna vez había significado algo en cada sala a la que Marshall entraba.
Manejó hasta Nueva York. Se alojó en una pensión en la calle 125 en Harlem. $180 a la semana. No conocía a nadie en el edificio. No conocía a nadie en la cuadra. Había pasado 22 años construyendo vivienda asequible y nunca había estado dentro de un cuarto que costaba $180 a la semana que se sintiera así. Había construido hogares para miles de familias. Y ahora pagaba por semana por una cama, un lavamanos y una ventana que daba a una escalera de incendios. El cuarto en la calle 125 estaba en el tercer piso de un edificio que había sido una pensión desde 1986. El pasillo olía a limpiador de pisos y a algo frito que venía de 2 puertas más abajo. El cuarto era pequeño. Una cama individual empujada contra la pared. Un tocador con un cajón que se atascaba. Una ventana que daba a una escalera de incendios, y cruzando el callejón, a otra ventana donde alguien había pegado una sábana como cortina. El baño era compartido, al fondo del pasillo, segunda puerta a la izquierda. La ducha tenía 2 temperaturas, fría y casi fría. Las paredes eran tan delgadas que Marshall podía escuchar el metro pasar por debajo del edificio cada 8 minutos. Los contaba. No tenía nada más que contar. Pagaba $180 a la semana. En efectivo. La casera era una mujer llamada la señora Okonwo que vivía en el primer piso y recibía el dinero los lunes en un sobre deslizado bajo su puerta. No hacía preguntas. No conversaba. Agarraba el sobre y asentía. Y esa era la transacción. Marshall no comía con horario. Algunos días compraba un café y un pan en la bodega de la esquina. Otros días no comía nada. No porque no pudiera pagarlo. Tenía $3,200 y podía comer. Es que simplemente no lo pensaba. Comer requería decidir a dónde ir y qué pedir. Y esas eran decisiones que le pertenecían a una persona cuya vida estaba organizada alrededor de otras decisiones. Marshall ya no tenía esas otras decisiones. Iba al Marcus Garvey Park todos los días por la tarde. Siempre la misma entrada, el mismo camino, el mismo banco, el tercero desde el lado norte, bajo un árbol que daba sombra hasta las 4:30, y luego dejaba que el sol se filtrara en largos rayos sobre el pavimento. Se sentaba desde las 3 hasta que cambiaba la luz. Observaba a los corredores. Observaba a las mamás con carriolas. Observaba a los vendedores de comida instalarse por la mañana desde su ventana, y recoger todo por la tarde desde su banco. Había pasado 22 años en salas donde las personas esperaban que Marshall hablara. Salas de conferencias, salas de juntas, salones de hotel donde su nombre estaba en el programa y 400 personas se sentaban en sillas dispuestas en filas esperando que él les dijera lo que él veía y ellos. Había sido Marshall Oakley. El nombre significaba. Abría puertas. Llenaba salas. Hacía sonar teléfono. Ahora el teléfono no sonaba. Lo revisaba por cuestiones. No había mensajes, no había llamadas perdidas, no había notificaciones. La pantalla estaba vacía de la manera que una sala está vacía cuando todos se han ido y nadie ha regresado. No sabía qué hacer con sus manos. No sabía qué hacer con sus horas. Había construido una empresa que empleaba a 340 personas y administraba 1,400 hogares. Y ahora se sentaba en un banco y miraba palomas aterrizar en el camino y volver a volar. Y entendió por primera vez que nunca había aprendido quién era sin la empresa. La empresa había sido la respuesta a cada pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? La empresa respondía todo eso. Sin la empresa, las preguntas no tenían respuesta, y Marshall se sentaba con ellas cada tarde en el mismo banco en el mismo parque sin saber qué decir. El día 14, un hombre con un carrito de hot dogs estacionado cerca de la entrada norte le trajo una botella de agua. Marshall no la había pedido. No le había hablado al hombre. El hombre simplemente se acercó, la extendió y dijo, «Parece que la necesita». Y volvió a su carrito. Marshall sostuvo la botella entre ambas manos durante 20 minutos. No la abrió de inmediato. Era la primera vez en semanas que alguien le hablaba como a una persona. No como a un deudor. No como a un número de expediente. No como a un nombre en una solicitud.
como a un hombre sentado en un banco que parecía necesitar agua. Esa noche llamó a su padre. Eugene tenía 82 años, todavía vivía en el apartamento de Holly Street, todavía estaba lúcido, todavía se despertaba a las 5 de la mañana por costumbre, aunque no había trabajado en 6 años. Marshall le dijo que estaba en Harlem. No le dijo por qué. Eugene no preguntó. Hizo una sola pregunta. ¿Estás comiendo? Marshall dijo que sí. Eugene dijo, entonces estás bien. Eso fue toda la llamada. Marshall llevaba 19 días en ese banco cuando apareció el carrito de comida. Ya sabes quién es ella. Ya sabes quién es él. Pero ninguno de los dos sabía en qué se había convertido el otro. Nain Theodau no se había quedado en esa acera del Tremé. El puesto en el French Market que Marshall había pagado se convirtió en el cimiento de todo lo que construyó después. Lo administró durante 6 años. Contrató a 2 personas. Creó una clientela de almuerzo que hacía fila antes de que el mercado abriera. Jolene creció detrás de ese mostrador, haciendo la tarea en una silla plegable entre la freidora y la caja registradora. Luego llegó el huracán Ida en agosto de 2021. El mercado se inundó. El equipo quedó destruido. El puesto desapareció. El seguro cubrió una parte. No suficiente. Nain pasó 3 meses limpiando, presentando reclamaciones y durmiendo en el sofá de su hermana en Baton Rouge antes de tomar una decisión. No iba a reconstruir en un lugar que podía ser arrasado por el agua otra vez. Se iría a algún lugar donde el suelo no se inundara. Se mudó a Nueva York. A Harlem. Compró un carrito de comida usado a un hombre del Bronx por $2,800. Tramitó sus permisos. Comenzó a vender en la calle 125 y en el Marcus Garvey Park. La misma comida, la misma receta, el mismo pollo que su abuela le había enseñado y que Marshall Oay había probado una vez en una acera hace una década. Jolene tenía 16 años y estudiaba en la Academia Frederick Douglass. Quería estudiar biología. Quería ir a la universidad. Nain no hablaba de eso en voz alta, porque hablar de ello se sentía como una promesa, y ella había aprendido a no prometer lo que todavía no podía pagar. Nain no le contó nada de esto a Marshall el primer día. Tampoco el segundo. Dejaba la comida. Decía, mañana a la misma hora. Marshall asentía. Nain volvía. Día 2. Un recipiente de arroz, frijoles y pollo. Lo dejaba en el banco. Se iba. Día 3, lo mismo. Día 4, Marshall abrió el recipiente antes de que Nain se alejara. Ella lo notó pero no dijo nada. Día 5, Marshall dijo, gracias. 2 palabras. Las primeras que le decía desde el día en que se habían vuelto a encontrar. Día 6, Nain se sentó en el banco junto a él por unos minutos. Ninguno dijo nada. Se levantó y volvió al carrito. Día 7, Marshall comió la comida mientras ella todavía estaba ahí. Nain lo vio comer. El pollo tenía cayena y miel y algo dulce por debajo que él podía saborear pero no podía nombrar. Algo que le recordaba una cocina en la que nunca había estado. Algo que sabía como la comida que se transmite no en libros de recetas sino de mano en mano. Marshall no sabía que estaba saboreando una receta escrita en el reverso de un boletín de iglesia en 1974. No sabía que la mujer sentada junto a él había cargado esa receta a través de 10 años, un huracán y una mudanza a una ciudad donde no conocía a nadie. Solo sabía que la comida sabía como si hubiera sido hecha por alguien que lo hacía de verdad. Día 8, Marshall empezó a hablar. Le contó sobre Vernon, sobre los préstamos, sobre las cláusulas de garantía que había firmado sin leer. Le contó sobre Simone y el acuerdo prenupcial y los 11 días. Le contó sobre Dorian y la llamada que nunca llegó. Le contó todo, sentado en ese banco con un recipiente vacío entre ellos y la luz de la tarde filtrándose por los árboles. Nain escuchó. No interrumpió. No ofreció consejos. No dijo que lo sentía. Cuando Marshall terminó, Nain guardó silencio por un momento. Luego hizo una sola pregunta. ¿Todavía tienes los registros? Marshall la miró. Al principio no entendió la pregunta. ¿Registros de qué? Nain repitió,
Los registros financieros de tu empresa. ¿Todavía los tienes? Los tenía. Tenía un disco duro portátil en la maleta en la pensión. Había guardado copias de todo. Cada informe trimestral, cada documento de préstamo, cada asignación de fondos. Los había guardado de la manera en que uno guarda cosas cuando no sabe qué más hacer con ellas. No como evidencia. No como estrategia. Por costumbre. La misma costumbre que lo hacía revisar el teléfono buscando mensajes que nunca llegaban. Conozco a alguien, dijo Nain. Clarence Abrams tenía 62 años. Tenía una oficina en el Boulevard Adam Clayton Powell. Usaba lentes de lectura colgados en una cadena alrededor del cuello y comía pollo frito del carrito de Nain todos los martes a la 1:15 del mediodía. Llevaba 3 años haciéndolo. Era exigente con la pieza de pechuga. Siempre pedía salsa picante extra. Siempre pagaba el cambio exacto y le decía a Nain que el pollo era mejor que el de su madre, y que si ella lo repetía, lo negaría. Clarence era contador forense y abogado especializado en fraude financiero de cuello blanco. Había pasado 30 años siguiendo dinero a través del tipo de estructuras diseñadas para hacer desaparecer el dinero. Empresas fantasma, fideicomisos offshore, directores nominales. Las entendía de la manera en que un plomero entiende las tuberías. Encuentras la fuente. Trazas el flujo. Encuentras dónde gotea. Nain llevó a Marshall a la oficina de Clarence un jueves. No llamó antes. Llevó 2 recipientes de pollo, entró y puso uno en el escritorio de recepción, cargó el otro hasta la puerta de Clarence y tocó. Señor Abrams, este señor necesita 5 minutos. Clarence miró a Marshall. Miró el pollo. Los hizo pasar con un gesto. Marshall abrió el disco duro en el escritorio de Clarence y le mostró los archivos. Los informes de asignación de fondos, los convenios de préstamos, los documentos de proyectos. Clarence los leyó despacio. Se puso los lentes. Se los quitó. Se los volvió a poner. No habló durante 22 minutos. Luego levantó la vista. Esto no es quiebra, dijo Clarence. Esto es robo. Hay una diferencia. Y la diferencia es tiempo de presión. Clarence lo explicó en lenguaje claro. Cuando alguien lleva una empresa a la deuda por malas decisiones, eso es fracaso. Cuando alguien lleva una empresa a la deuda desviando fondos hacia proyectos fantasma, falsificando informes de asignación y enterrando cláusulas de garantía personal en convenios de préstamos que el director ejecutivo nunca aprobó, eso es fraude. Lo primero es un asunto comercial. Lo segundo es un asunto federal. La línea entre ambos es la intención. Y los documentos en ese disco duro mostraban intención en cada página. Clarence tomó el caso. No por caridad. Lo tomó porque este era el tipo de caso que había estado esperando. El tipo que involucraba suficiente dinero y suficiente rastro de papel como para hacer una carrera. Y porque Vernon Ashford era el tipo de hombre que Clarence había pasado 30 años entrenándose para atrapar. Hizo una llamada esa tarde. La persona al otro lado de la línea había esperado 3 años a que alguien le llevara exactamente ese tipo de caso. La llamada fue a una abogada de fiscalización senior en la oficina regional de la SEC en Nueva York. Su nombre no importa. Lo que importaba era que ella había estado construyendo un expediente sobre irregularidades en el mercado de créditos fiscales de vivienda asequible durante 3 años y no había podido encontrar a una víctima dispuesta a presentarse con documentación. La mayoría de las víctimas de fraude financiero no saben que son víctimas. Creen que fracasaron. Creen que el mercado giró. Creen que tomaron malas decisiones. No piensan que alguien les robó porque el robo fue diseñado para parecer desgracia. Marshall tenía la documentación. Clarence tenía la experiencia. La SEC tenía la jurisdicción. La investigación avanzó rápido. En las 48 horas posteriores a que Clarence presentó el informe inicial, se asignó un equipo de auditoría forense. Comenzaron a rastrear los flujos de fondos de Oal Capital Partners a través de una red de 7 empresas fantasma registradas en Nevada. Las empresas tenían nombres que sonaban legítimos. Northeast Development Holdings, Atlantic Community Partners, Harlem Gateway LLC. Detrás de cada nombre había un buzón de correo,
un agente registrado y nada más. Vernon Ashford había movido 47 millones de dólares a través de estas entidades en 5 años. Había usado el dinero para comprar propiedades de lujo a nombre de su esposa y de sus asociados, que existían solo en papel. También había convencido a 3 inversores más de comprometer activos personales como garantía para desarrollos que nunca fueron construidos. La exposición total entre todas las víctimas era de 180 millones de dólares. La investigación llegó a Simone 6 semanas después de iniciada. El equipo forense encontró un fideicomiso. Había sido creado 4 años antes del divorcio. Lo administraba Vernon. Contenía 2.3 millones de dólares de los activos personales de Simone. El fideicomiso aparecía referenciado en el acuerdo prenupcial que ella misma había redactado, el mismo acuerdo que la protegió cuando dejó a Marshall. La conexión no era prueba de que Simone hubiera participado en el fraude, pero sí era prueba de que Simone conocía a Vernon, de que le había confiado su propio dinero, de que había creado una estructura legal que mantenía sus activos seguros mientras los activos de su esposo eran usados como garantía de préstamos que él no sabía que existían. Los tiempos no eran coincidencia. La estructura no era un accidente. Simone contrató a un abogado penalista 3 días después de que la SEC se comunicó con ella. No llamó a Marshall. No llamó a Dorian. Llamó a un abogado. Dorian se enteró a través de un artículo de noticias. Una nota breve en el Wall Street Journal sobre una investigación de la SEC que no hay Capital Partners y entidades relacionadas. Lo leyó 2 veces. Vio el nombre de su madre en el segundo párrafo. Vio el fideicomiso. Vio las fechas. Se quedó sentado con el teléfono en la mano durante un buen rato. Luego llamó a su padre. Por primera vez en 4 meses. Marshall contestó al segundo timbrazo. No dijo hola. Esperó. Dorian no habló durante 10 segundos. El silencio era del tipo que pasa cuando alguien está buscando la oración correcta y se da cuenta de que no hay ninguna oración correcta. Papá, dijo. Yo no sabía. Marshall cerró los ojos. No dijo que estaba bien. No dijo que lo perdonaba. Dijo, lo sé. Y lo decía en serio. Había pasado 22 años construyendo vivienda para familias, y entendía que las estructuras que la gente construye para protegerse no siempre son las estructuras que los mantienen a salvo. Dorian se había protegido eligiendo al progenitor con el dinero. Había sido un cálculo. Marshall no lo culpaba por las matemáticas. Se culpaba a sí mismo por haber construido una vida en la que las matemáticas eran lo único que quedaba por hacer. Simone Reeves había tenido un desayuno brunch de sábado en su apartamento en el Upper West Side todos los meses durante 9 años. 12 mujeres, la misma mesa, el mismo catering, las mismas flores en el centro. El mes después de que la investigación de la SEC se hizo pública, Simone envió las invitaciones. Encargó las flores. Le pidió al catering que preparara para 12. Puso la mesa ella misma esa mañana. 12 platos, 12 vasos, 12 servilletas de lino dobladas de la manera que había aprendido de una revista 15 años atrás. No fue nadie. Ni una sola respuesta. Ni una disculpa. Ni un mensaje diciendo que algo se presentó. 12 sillas vacías alrededor de una mesa puesta para 12. Simone se sentó en la cabecera de esa mesa durante 40 minutos antes de levantarse y comenzar a levantar los platos ella sola. La Asociación del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York abrió una revisión de su licencia 3 semanas después de la presentación ante la SEC. El fideicomiso que Simone había creado con Vernon como administrador no era ilegal por sí solo, pero los tiempos y la estructura planteaban preguntas que su despacho no quería responder en su nombre. Whitfield & Associates, donde había sido socia durante 11 años, emitió un comunicado que decía que Simone Reeves ya no estaba afiliada con el despacho. Usaron la palabra afiliada de la manera en que se usa una palabra cuando quieres que suene como si la persona nunca hubiera estado ahí realmente. Su licencia fue suspendida, pendiente de investigación. No revocada. Suspendida. La diferencia importaba legalmente. No importaba en la práctica. Ningún cliente contrataría a una abogada cuyo nombre aparecía en un expediente federal de fraude. El teléfono dejó de sonar de la misma manera en que el de Marshall había dejado de sonar. Despacio al principio, y luego de golpe, de una sola vez.
Vernon Ashford fue arrestado un miércoles por la mañana en su oficina de Park Avenue. Llevaba puesto el mismo traje que había usado en una gala benéfica el sábado anterior. Fue escoltado por el vestíbulo. La recepcionista lo vio pasar. El guardia de seguridad sostuvo la puerta. Un fotógrafo del periódico ya estaba en la acera. Vernon no miró a la cámara. Miró al suelo de la acera, que la gente mira al suelo cuando está calculando que viene después y se da cuenta de que el cálculo es todo. Simone llamó a Marshall un jueves. El teléfono de Marshall se iluminó en el mostrador de la oficina de Marshall, donde Marshall había estado ayudando a preparar la casa. Vio el nombre en la fecha. Simone Rey. Lo miró durante mucho tiempo. El teléfono sonó 6 veces. No contestó. No porque estuviera enojado. Había estado enojado meses atrás. El enojo había llegado, se había quedado y luego se había ido de la manera en que el mal tiempo se va. Lo que lo reemplazó no fue perdón. No fue amargura. Fue nada. No tenía nada más que decirle a Simone. No porque ella lo hubiera lastimado, aunque sí lo había hecho, sino porque la persona a la que ella había lastimado ya no existía. El hombre que necesitaba la aprobación de Simone. El hombre que confundía la admiración con el amor. Ese hombre había desaparecido en algún lugar entre el banco del parque, el carrito de comida y los 7 días de silencio que Naen le había dado sin pedir nada a cambio. Marshall puso el teléfono boca abajo en el mostrador y volvió a picar cebollas. Simone no era una villana. Era algo más difícil de nombrar que eso. Era una mujer que se había casado con una versión de un hombre. Y cuando esa versión desapareció, Simone no supo cómo quedarse. Nunca había amado a Marshall. Había amado lo que Marshall representaba. Las puertas que él abría. Las mesas a las que ella se sentaba gracias a su nombre. La versión de su propia vida que el éxito de él hacía posible. Cuando el éxito desapareció, no había nada debajo que la retuviera ahí. Eso no era crueldad. Era vacío. Y el vacío es su propio castigo porque nadie tiene que entregarlo. Simplemente llega. Marshall empezó a trabajar en el carrito de comida un lunes. Naen no se lo pidió. Marshall apareció a las 5 de la mañana cuando Naen estaba cargando el carrito y empezó a cargar bandejas sin decir nada. Naen lo miró. No dijo que no. Marshall no sabía freír pollo. No sabía la temperatura del aceite. No sabía cuánto tiempo dejar reposar la harina antes de rebozar. Naen le mostró una vez. Luego lo dejó fallar. Marshall quemó las primeras 3 piezas. Naen las tiró sin comentario. La cuarta le salió bien. Naen asintió. Ese fue todo el programa de entrenamiento. Marshall había administrado un portafolio de $380 millones. Había firmado cheques más grandes que los ingresos anuales de Naen. Había estado en salas donde se discutían negocios que valían más que todos los carritos de comida de Nueva York juntos. Y nunca había entendido lo que se necesitaba para ganar $700 parados sobre una freidora en el calor de 34 grados centígrados en una acera de Harlem durante 11 horas. Ahora lo entendía. Lo entendía haciéndolo. Parado junto a Naen, viéndola trabajar, viendo que cada dólar que ella ganaba estaba conectado a un acto físico. Harina en sus manos, aceite en su delantal, sudor en su frente. No había hoja de cálculo entre su esfuerzo y sus ingresos. Sin abstracción. Sin apalancamiento. Solo una mujer, un sartén y una fila de personas que volvían porque la comida era real. Jolene llegaba al carrito después de clases casi todos los días. Se sentaba en una caja vuelta al revés y hacía su tarea mientras se formaba la fila. Una tarde levantó la vista de su libro y dijo, «Señor Marshall, ¿puede ayudarme con esto?» Era una tarea de finanzas personales. Presupuesto, ingresos y gastos, metas de ahorro. El tipo de tarea que le enseña a los jóvenes de 16 años lo que significa el dinero antes de que tengan alguno. Marshall se sentó en la caja junto a Jolene. Tomó la hoja de trabajo. La leyó despacio. Luego empezó a explicar. No de la manera en que había explicado estructuras de créditos fiscales a inversores. No de la manera en que había presentado en conferencias.
Lo explicó de la manera en que su padre le había explicado el dinero en la mesa de la cocina de Holly Street. Esto es lo que entra. Esto es lo que sale. La diferencia es lo que te mantiene. Pasó 45 minutos en esa tarea. Hizo diagramas en el reverso de una servilleta. Usó el carrito de Nain como ejemplo. Ingresos, costo de los bienes, costos fijos, costos variables, margen de ganancia. Lo hizo real. Lo hizo específico. Lo hizo algo que una chica de 16 años podía sostener en sus manos y usar. Nunca había hecho eso por Dorian. Había pagado la educación de Dorian. Había financiado el MBA de Dorian. Pero nunca se había sentado junto a su hijo y le había explicado cómo funcionaba el dinero en realidad, con una voz que fuera paciente y lenta y pensada para una sola persona. Había estado demasiado ocupado construyendo. Demasiado ocupado administrando. Demasiado ocupado siendo Marshall O'Hare como para ser el padre de Dorian. Marshall se sentó en esa caja junto a Jolene y le enseñó lo que su propio padre le había enseñado, y lo que él había fallado en enseñarle a su propio hijo. Y entendió por primera vez que la nota que había escrito 10 años atrás era más verdadera de lo que él sabía. La comida valía más de lo que pagué. Valía más que $14,000. Valía más que $2,100 millones. Valía una segunda oportunidad de aprender lo que importaba. La restitución llegó un viernes. Clarence llamó a Marshall a la pensión y le dijo que fuera a la oficina. Marshall caminó desde la calle 125 hasta el Boulevard Adam Clayton Powell. 12 cuadras. Podría haber tomado un taxi. Caminó. Ya se había acostumbrado a caminar. Clarence tenía una carpeta en el escritorio. Adentro había un resumen del receptor federal. Vernon Ashford había sido condenado por 14 cargos de fraude electrónico, 6 cargos de fraude de valores y 3 cargos de lavado de dinero. Sus activos habían sido incautados y congelados. La recuperación total de todos los activos incautados fue de $61 millones, distribuidos entre todas las víctimas identificadas en función de las pérdidas documentadas. La parte correspondiente a Marshall era de $23 millones. Clarence explicó las matemáticas. El fraude documentado total era de $180 millones en múltiples víctimas. La restitución completa no era posible. Nunca lo es en casos como estos. El dinero se gasta. El dinero se esconde. El dinero se mueve a lugares donde la ley no puede llegar con suficiente rapidez. 23 millones de 180 millones era mejor de lo que la mayoría de las víctimas de fraude ven jamás. La mayoría recibe centavos por dólar. La mayoría no recibe nada. Marshall se quedó con el número. 23 millones de dólares. 3 años atrás, eso era el presupuesto de la cena anual de clientes de su empresa. Había gastado más que eso en un solo proyecto de desarrollo. No eran 2,100 millones. No se acercaba. Pero Marshall no era el mismo hombre que había necesitado 2,100 millones. Era un hombre que había aprendido a freír pollo, picar cebollas y enseñarle a una chica de 16 años a hacer un presupuesto en el reverso de una servilleta. Para ese hombre, 23 millones de dólares significaban algo diferente. Era suficiente. Miró a Clarence. ¿Cuánto necesito para hacer lo que estoy pensando hacer? Clarence se recostó en la silla. ¿Qué estás pensando hacer? Marshall se lo dijo. Clarence lo procesó por un momento. Se quitó los lentes. Se los volvió a poner. Funcionaría, dijo. El edificio estaba en el Boulevard Frederick Douglass, entre las calles 125 y 126. Un antiguo almacén de confección. 3 pisos. 1,200 metros cuadrados. Había estado vacío 4 años. El propietario era una empresa holdings con sede en Connecticut que había intentado venderlo durante 3 años a un precio que nadie en el vecindario podía pagar. Marshall sabía cómo leer un edificio. Sabía cómo leer un mercado. Sabía lo que valía una propiedad cuando el vendedor había esperado demasiado y los costos de mantenimiento estaban erosionando los rendimientos de la empresa. Ofreció 1,4 millones. El precio pedido era 2,1 millones. La empresa Holdings lo aceptó en una semana.
Porque 1.4 millones ahora eran mejores que 2.1 millones que no habían llegado en 3 años. Hizo levantar los planos en 6 semanas. No por una firma de arquitectura corporativa, sino por una mujer llamada Gail Akezel que tenía un pequeño despacho en la avenida Lenox y que entendía lo que el barrio necesitaba porque había vivido en él durante 30 años. La cocina comunitaria Theodauer. Un espacio gastronómico en la planta baja con 14 puestos para vendedores. Una cocina comercial compartida en el segundo piso disponible para vendedores con permiso que no podían costear su propio equipo. Una incubadora de negocios en el tercer piso con apoyo contable y acceso a banco para pequeñas empresas para emprendedores de alimentos que nunca habían tenido una cuenta bancaria en nombre de su negocio. El modelo era así. Costos fijos bajos para los vendedores. Infraestructura compartida. Apoyo profesional para personas que sabían cocinar pero no sabían presentar impuestos, negociar un contrato de arrendamiento o construir crédito. El tipo de apoyo que convierte un carrito de comida en un negocio de alimentos. El tipo de estructura que Marshall había pasado 22 años construyendo en vivienda, y en la que nunca había pensado aplicar a la comida. Marshall le mostró los planos a Naen un martes por la noche. Estaban sentados en la mesa de su cocina. Jolene estaba en el cuarto de al lado haciendo la tarea. Marshall desplegó los planos y los puso planos entre el salero y el servilletero. Naen miró el diseño. Miró el nombre impreso en la parte superior de la página. No dijo nada durante un buen rato. «Vas a poner mi nombre en un edificio», dijo. «Tu comida me puso de pie otra vez», dijo Marshall. «Tu nombre va primero». «Theodau hay, no hay Theodau». El nombre de ella primero, el suyo segundo. De la manera en que debería haber sido desde el principio. Porque ella fue la que apareció con un plato de comida y no pidió nada a cambio. Y ese tipo de cosa merece ir primero. Naen miró los planos otra vez. Puso la mano plana sobre el papel, de la misma manera en que Marshall había puesto la mano plana sobre la mesa sobre los $200 en una acera del Tremé 10 años atrás. El mismo gesto. Una década diferente. Una ciudad diferente. El mismo significado. Marshall estableció un fondo de becas para los hijos de vendedores de comida en Harlem. Pequeño. $5.000 al año. Suficiente para 4 becas de matrícula completa en universidades CUNY. Jolene fue la primera beneficiaria. La carta de aceptación llegó de Hunter College. Biología, premedicina. Jolene la leyó en la mesa de la cocina. Miró a su madre. Naen miró a su hija. Ninguna dijo nada. La carta estaba sobre la mesa entre ellas, junto a los planos, el salero y el servilletero. Una mesa de cocina en un apartamento de Harlem donde todo lo real estaba sucediendo. Dorian Hoy apareció el día de la inauguración. No llamó antes. No mandó un mensaje. Tomó el tren de Penn Station a la calle 125 y caminó 4 cuadras hacia el norte hasta el Boulevard Frederick Douglass y se paró en la acera frente a la cocina comunitaria Theodau Hay con las manos en los bolsillos y miró el letrero. El nombre de su padre estaba ahí. En segundo lugar. Después de Theodau. Dorian había crecido viendo el nombre de su padre en primer lugar. En todo. En la empresa. En el membrete. En el directorio de edificios de cada oficina que habían visitado. Hay Capital Partners. Hay primero. Siempre primero. Aquí no. Aquí el nombre de su padre venía en segundo lugar. Detrás de una mujer que Dorian nunca había escuchado mencionar. Detrás de un nombre que todavía no sabía pronunciar. Dorian se quedó en esa acera mirando el letrero y entendió algo que no había entendido 6 meses atrás cuando eligió el dinero de su madre sobre la llamada de su padre. El hombre que necesitaba que su nombre fuera primero en todo había desaparecido. El hombre dentro de este edificio había elegido poner el nombre de otra persona antes que el suyo. Eso no era debilidad. Era algo para lo que Dorian todavía no tenía palabra. Entró. La planta baja estaba llena. 14 puestos de vendedores. El olor de aceite friendo, especias, arroz y pimientos asados llenaba el espacio de pared a pared. La gente comía en mesas comunitarias largas. La gente hacía fila.
La gente hablaba con los vendedores a través de las ventanillas abiertas de cada puesto, como si llevaran años haciéndolo, aunque las puertas solo habían abierto esa mañana. Dorian encontró a su padre en la cocina detrás del puesto de Naen. Marshall llevaba un delantal blanco. Tenía las mangas enrolladas. Tenía harina en las manos y aceite en el frente del delantal, y estaba parado sobre una freidora, bajando pollo al aceite con unas pinzas de la manera en que alguien lo hace cuando lo ha hecho suficientes veces como para dejar de pensar en ello. Dorian se quedó parado en la puerta. Marshall levantó la vista. Vio a su hijo. No dijo nada. Lo miró un momento, luego volvió a la freidora. Dorian se quedó ahí parado durante 2 minutos. El aceite crepitaba. El extractor de aire zumbaba. Naen pasó junto a él cargando una bandeja y no se detuvo. Nadie le dijo que entrara. Nadie le dijo que se fuera. Dorian caminó hacia el mostrador. Tomó un delantal del gancho en la pared. Se lo puso. Se paró junto a su padre. No dijo lo siento. No explicó nada. Solo se quedó ahí. Marshall no lo miró. Le pasó las pinzas. Trabajaron juntos el resto de la tarde. Friendo pollo, sirviendo pedidos, limpiando el mostrador. Sin hablar. Sin necesitar hacerlo. La cocina era ruidosa y caliente y estaba llena del tipo de trabajo que no requiere conversación. El tipo de trabajo que Eugene Oay había hecho todos los días en Holly Street, arreglando tuberías junto a su hijo sin hablar de amor, solo estando ahí, apareciendo con las manos y quedándose hasta que el trabajo terminara. Así era como los hombres de la familia Oay reparaban las cosas. No con disculpas. No con discursos. No con regalos. Con trabajo. Compararse junto a alguien y hacer el trabajo a su lado hasta que el silencio entre ustedes dejara de estar vacío. Simone no dijo. No llamó. Su historia había terminado en un apartamento de Upper West Side con 12 sillas vacías y una mesa puesta para personas que nunca iban a ir. No todos regresan. No todos los días se hacen. Eso no es un fracaso de vida. Eso es el relato. Dorian se quedó hasta el cierre. Ayudó a apilar las sillas. Ayudó a trapear el piso. Cuando las luces estaban apagadas y la cocina estaba limpia y el edificio estaba en silencio, se paró afuera en la acera con su padre. Ninguno habló por un rato. La calle estaba oscura. El letrero sobre la puerta estaba iluminado desde abajo. Cocina comunitaria Theodore Oay. Me gusta el nombre, dijo Dorian. Marshall miró el letrero. Se lo ganó, dijo. Eso fue todo. Caminaron juntos hacia el metro. Dorian fue hacia el sur. Marshall fue hacia el norte. 2 cuadras hasta la pensión en la calle 125 donde todavía vivía, porque todavía no había decidido a dónde ir después. Y porque el cuarto se había vuelto familiar. Y lo familiar era algo que Marshall había aprendido a no desperdiciar. Vernon tenía sus abogados. Simone tenía su acuerdo prenupcial. Dorian tenía su fondo de educación. Naen tenía un carrito de comida y una nota escrita a mano de 10 años atrás, doblada dentro de una receta escrita en el reverso de un boletín de iglesia. Cada una de esas cosas era un tipo de protección. Cada una fue diseñada para mantener algo a salvo. Los abogados protegieron a Vernon hasta que no pudieron. El acuerdo prenupcial protegió a Simone hasta que no quedó nada que proteger. El fondo protegió a Dorian hasta que se convirtió en la razón por la que dejó de llamar a su padre. La nota protegió a Naen de una manera diferente. No protegió su dinero. No protegió sus activos. Protegió algo que no tiene partida en ningún balance. Protegió su creencia de que un extraño podía ser amable sin querer nada a cambio. Y Naen cargó esa creencia durante 10 años. A través de un huracán y una mudanza a una nueva ciudad y 3 años empujando un carrito de comida bajo la lluvia, el calor del verano y el frío del invierno en las aceras de Harlem. Y cuando vio al hombre que había escrito esa nota sentado en un banco del parque sin nada, Naen no calculó cuánto valía él. Calculó lo que él necesitaba. Un plato de comida. Un lugar en la mesa. Alguien que apareciera mañana, y al día siguiente de ese, sin preguntar por qué.
El sistema financiero está construido sobre estructuras. Créditos fiscales, fideicomisos, empresas fantasma, acuerdos prenupciales, garantías personales. Estas estructuras pueden construir comunidades. También pueden vaciarlas por dentro. La diferencia no está en la estructura. La diferencia está en la persona que la sostiene. Vernon tenía las mismas herramientas que Marshall. Uno las usó para construir 1,400 hogares para familias que los necesitaban. El otro las usó para robar $180 millones a personas que confiaban en él. Las herramientas no te dicen quién es alguien. La manera en que las usa, sí. Marshall O'Hare tenía $2,100 millones y los perdió. Tenía una esposa que se fue en 11 días. Tenía un hijo que eligió el dinero. Tenía un socio que le robó todo. Y la persona que lo salvó fue una mujer que había conocido una vez en una acera de Nueva Orleans, que recordó lo que él había hecho con $200 y una nota escrita a mano, y que apareció con un plato de pollo 10 años después y dijo, mañana a la misma hora. Las personas que se van cuando no tienes nada nunca estuvieron ahí por ti. Las personas que aparecen con un plato de comida y no piden nada a cambio. Esas son las que siempre estuvieron ahí. Solo que no podías verlas cuando la sala estaba llena. Solo las ves cuando la sala está vacía. Y son las únicas que siguen paradas en la puerta. Hay gente que construye su vida alrededor de lo que puede proteger en papel. Marshall aprendió a las malas que las cosas que vale la pena proteger no caben en papel. Caben en una cocina. Caben en una nota escrita a mano. Caben en una receta de boletín de iglesia que viaja de Nueva Orleans a Harlem dentro de una silla plegable, un sartén de hierro fundido y una mujer que nunca olvidó. Si alguien apareciera por ti después de 10 años, no porque te lo debiera, no porque quisiera algo, sino porque recordó lo que hiciste cuando ellos no tenían nada, ¿confiarías en eso? ¿O te preguntarías qué quieren? Deja tu respuesta abajo. Esta va a dividir los comentarios. Si esta historia te recordó a alguien que apareció por ti cuando nadie más lo hizo, mándasela. Probablemente no lo escuchas suficiente. Suscríbete. Nos vemos en el próximo.